a los confines del sur del mundo, allí hacia finales del siglo XVIII, para internarnos en el camino que va hasta la Revolución de Mayo. Viajamos más de 2 siglos y al viajar más de 2 siglos nos encontramos con otra humanidad, con otro modo de decir las cosas, de nombrar al otro, de pensarlo al otro, con otra manera de imaginarse el mundo, con otras creencias, con otro espíritu religioso, palabras que parecen decir lo mismo, no dicen lo mismo. Para un hombre o una mujer de finales del siglo XVIII, decir libertad casi no tiene nada que ver con lo que hoy para nosotros significa decir libertad, o decir catolicismo, o iglesia, o Dios. Ni digamos la palabra democracia, que recién se estaba resignificando a partir de la Revolución Francesa, pero muchas otras palabras que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con las relaciones entre las personas, que tienen que ver con la manera de describir el mundo. En una aldea del fin del mundo, describir esa aldea es algo muy distinto a describir una ciudad en el contexto del siglo XXI. Digo esto para que se entienda el notable esfuerzo que hace Alejandro para meterse no solo en Mariano Moreno, al que no tuvo la suerte de conocer, meterse en su lengua, en su sensibilidad, en tratar de descubrir, y por qué no también de inventar, a ese personaje que ha sido decisivo en nuestro itinerario como país. Alrededor de Mariano Moreno uno podría decir que se arremolinan todos los grandes conflictos de la Argentina posterior. Si quisiéramos pensarnos como país, tomar a la figura de Mariano Moreno es ya meternos en la aventura extraordinaria y contradictoria de un país que nació en disputa, en conflicto, en debate. Mariano Moreno, Cornelio Saavedra, los jacobinos, los conservadores, pero eso en realidad sería lo más sencillo de hacer a la hora de reconstruir la figura histórica de Mariano Moreno. Hay bibliotecas enteras, Alejandro después nos contará cómo fue formando su propia biblioteca para construir la figura de Mariano Moreno. Lo difícil no es, sí es difícil también, porque así como hay bibliotecas enteras para discutir a Mariano Moreno, cada uno de esos libros quizás nos ofrece un Mariano Moreno que en muchos casos es antagónico al libro que tiene al lado, porque la historia es un campo de querellas, de debates, y donde la interpretación es parte de la savia de la misma construcción histórica. Pero Bovino no hace una reconstrucción histórica en el sentido de un historiador profesional, porque eso no es parte de este libro, aunque sí también sea parte de este libro. Lo que hace es un viaje hacia la intimidad de Mariano Moreno, a la intimidad de su confesor o de su maestro, a las lecturas, a las preocupaciones, a las obsesiones, y lo hace, insisto, lástima que el libro todavía no está, porque habría que leer párrafos para que se entienda lo que les quiero tratar de transmitir. Va a la lengua del siglo XVIII, a ese español que ya era un español que todavía tenía toda la pregnancia castiza de España, pero que seguramente, porque Mariano Moreno se formó en el altiplano. Yo todavía recuerdo en un maravilloso viaje que hice a ese país extraordinario que es Bolivia, a Sucre, y la emoción de encontrarme en el umbral de una casa con una plaqueta que decía: aquí vivió Mariano Moreno. Moreno, como otros de los que inventaron este país, se formó allí en Chuquisaca, que también se decía de esa manera en aquellos tiempos. La formación de Mariano Moreno tuvo que ver con su época. Y el esfuerzo de la novela de Alejandro es el traernos bajo la forma de una ficción, de una literaturalización, la vida
de Mariano Moreno. Y el libro es en verdad una construcción del lenguaje. Una construcción del lenguaje en la que ese viaje nos permite casi situarnos en ese mundo de finales del 18, principios del 19, e internarnos por los debates de esa época, por los sueños que proyectaba la propia figura de Moreno, por lo que fue, sin dudas, ese amanecer de una nación que todavía no se sabía como tal y que terminó en mayo generando una historia novedosa. Todo eso que conocemos, porque hemos ido a la escuela, porque hemos leído algunas cosas, porque es parte de nuestro acervo cultural, está construido en la novela como una experiencia estética, como una experiencia en la que el lenguaje asume un carácter de intensidad, de belleza, de profundidad. Este es un punto central, por eso me hubiera encantado poder leer una página para que veamos la artesanía. Es un trabajo de orfebre el que hizo Alejandro. Después me gustaría, en este juego de conversación, preguntarle, ¿no? Ese viaje hacia esa otra lengua, porque es otro idioma. Es el mismo, pero diferente. Por lo que yo les decía hace un rato, porque es una lengua que se construye en otra época, con otros valores, con otra concepción de la vida, y que sin embargo nos forma a nosotros. Nos forma a nosotros. Somos hijos e hijas, en gran medida, de aquello que pasó por la cabeza de Moreno, de sus sueños, sus pesadillas, su tragedia. Si uno quiere ir a buscar la génesis de una nación llena de tensiones, contradicciones y oportunidades, algunas ganadas y muchas otras perdidas, seguramente ir hacia Mariano Moreno es una manera de comprendernos mejor como país, como patria, como sueño. Mariano Moreno es un sueño. Uno incluso se pregunta, ¿existió Mariano Moreno? Sí, existió el personaje histórico, pero ha sido tan potente la irradiación de Mariano Moreno sobre la vida posterior que es inimaginable la idea misma de Argentina sin Mariano Moreno. En lo personal, cuando Alejandro me propuso y me envió una versión del libro virtual, me dio alegría porque dentro de mis héroes de infancia y de adolescencia, Mariano Moreno ocupaba un lugar prioritario, porque hay algo en la conformación de la identidad que tiene que ver con los antagonismos. Y la Argentina es un país de antagonismos. Y no es lo mismo decirse morenista que decirse antimorenista. No es lo mismo sentirse cerca de los conspiradores Frech y Beruti o Castelli que estar del lado de Saavedra. Y el libro de Alejandro es un libro también atravesado por la política en sentido profundo del término, por un intento de preguntarse por el itinerario laberíntico de nuestro país, de esa patria tan potente y al mismo tiempo tan dificultosa de asir que es la Argentina. Insisto, este es un libro que merece ser leído porque es bello, porque es intenso, porque es inteligente, porque está bien escrito y porque nos devuelve una figura y una época como si fuera espectral. Y la idea del espectro es aquello que ya no está, sino aquello que aunque no lo sepamos, nos sigue habitando. Y Alejandro logra que el espectro de Moreno, que su lengua, su imaginación, su decir, nos toque, nos convoque y nos emocione. Es un gran libro y merece ser leído. Le doy la palabra.
eso. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, sé que en mi vida volveré a tener un presentador de lujo que es Ricardo Portes. Y esto le agradezco mucho porque se hizo un viaje largo hacia el infierno, que es nuestra región, esta temporada, pero bueno, disimulemos y pensemos que es calor humano. Ya he chupé. Lo vamos a decir así. Bueno, sí, efectivamente, a mí me pasó casi lo mismo. La figura de Moreno siempre me pareció rutilante, pero como para nosotros la Revolución de Mayo se reducía a dibujar todos los 25 de mayo un cabildo con gente con sombrilla y la negra vendiendo chipá y empanada, eso era todo el cliché durante la primaria, porque nosotros aprendimos historia, desgraciadamente, de Villiquen y Anteojito, nos guste o no nos guste. Villiquen y Anteojito a su vez venían signados por la historia liberal mitrista, que es una historia muy sesgada y muy al gusto de don Bartolomé Mitre. O sea, don Bartolomé puso en su historia lo que él creía que era el rumbo de la Argentina liberal, con un país unitario, con una capital muy fuerte, que era la cabeza de Goliat, Buenos Aires, y el resto de la provincia que hagan lo que puedan. Ese fue el proyecto mitrista, ¿no es cierto? Y entonces la figura de Moreno resultaba excesivamente molesta en la historia. Esperen porque es largo el título. Mitre escribió 2 libros. Uno se llama, escribió varios, pero libros de historia básicos. Escribió uno que se llama Historia de Belgrano y la Revolución de Mayo e Historia de San Martín y la Independencia Argentina. En Historia de Belgrano y la Revolución de Mayo, Moreno ocupa poco menos que una nota al pie. Es como si no hubiese existido. Trató absolutamente de borrarlo porque siempre fue un personaje revolucionario, molesto, porque indicaba dónde estaban las fallas del sistema político que ella estaba detectando. Fíjense que duró menos de un año en el ejercicio del gobierno. Empieza su mandato como secretario de la primera junta, como todos sabemos, por el dibujo del cabildo, la sombrillita y qué sé yo, el 25 de mayo de 1810. Y se muere en marzo de 1811. Menos de un año pasó y sin embargo ese cometa, como estaba diciendo Ricardo, alumbró para siempre todas nuestras fortalezas como país, pero fundamentalmente todas nuestras contradicciones. Y entonces tocar de nuevo la figura de Moreno es volver a tocar los puntos conflictivos en los que estamos en desacuerdo los argentinos. Y eso no conviene a ningún gobierno. Los gobiernos quieren que creamos que estamos todos en paz, que nos queremos todos, nos damos besitos, vamos a Buenos Aires, nos sacamos una foto en el obelisco, volvemos a nuestra provincia y estamos todos felices, la familia Inga. Y todos sabemos que eso no es la Argentina, por desgracia, y lo vemos elecciones tras elecciones con las contiendas que conocemos, las contiendas políticas, que esto que mencionaste, comunitario y federal, nacieron ese día en que renuncia Mariano Moreno por el desacuerdo. No sé, creo que es eso lo que podía señalar nada más. Están en el libro todos los personajes, no solamente Mariano Moreno, está el virrey Liniers, porque si hay algo que nos sobraron fueron virreyes en esa época. Está el virrey Sobremonte, está el virrey Cisneros, 3 virreyes en un año. O sea que lo que pasó en 2001 no fue casualidad. Estos desacuerdos nuestros suelen ser así profundos, no nos entendemos en nada, no queremos que ni siquiera nadie gobierne, viene la anarquía, mucho desorden. ¿Por qué? Porque no terminamos de resolver los conflictos con los que nacimos, por desgracia. No sé, creo que está ahí. ¿Y el lenguaje? ¿Cómo lo fuiste? Sí, el tema que planteaste del lenguaje. Tuve que leer mucho de la poesía española del siglo XIII, XIV, desde el aburridísimo Mío Cid, que puede llegar a ser muy bueno a los fines didácticos, pero realmente es un plomo leerlo, hasta, escritos
contemporáneos casi de Moreno, porque el siglo de oro español casi coincidió. Así que la lectura de eso me fue mostrando cómo era el español, pero a su vez el español que se hablaba en la zona andina hasta hoy día sigue siendo distinto del que se hablaba en El Plata. Ellos usan verbo auxiliar. He venido a decirte tal cosa, ha ido, ha hecho esto. Nosotros ya el auxiliar lo sacamos hace tiempo. Viniste, te fuiste, somos bastante más directos, ¿no? Así que, sobre todo en Chuquisaca, claro, había que trabajar bien cómo hablaba la gente, porque allí pasan muchas cosas. Ya la Revolución de Mayo ya se prefiguró 2 o 3 años antes, con la Revolución en La Paz, donde nunca hubo paz, y después la revuelta de Chuquisaca y de Cochabamba, que hasta en el himno nuestro dice, ¿no? No sé si se acuerdan, en el himno verdadero, el extenso, habla de estas insurrecciones en el Alto Perú. Así que sí, fue casi un trabajo de filigrana tratar de ver cómo podría haber hablado esta gente, pero al mismo tiempo divirtiéndome, porque te habrás dado cuenta que en todo momento me tomo el pelo a mí mismo tomando el pelo a los demás, ¿no? Hay que tratar también de mantener un cierto equilibrio con el humor y la ironía, porque si no, esto se vuelve como una especie de lápida de pesada, ¿no? Para que la lectura no termine siendo asfixiante. No sé si lo conseguí, pero humanamente hice todo el esfuerzo que pude. Una pregunta. En el libro estableces una relación entre Mariano Moreno y el discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Guajira. ¿Por qué se te ocurrió? Bueno, leí primero, ¿cómo hice para desmitificar mi historia de Moreno? Recurrí, por supuesto, a otros historiadores argentinos, que para eso lo tenemos a José María Rosa, para eso lo tenemos a Adolfo Sandía, para eso lo tenemos a Enrique de Gandía, muy derechoso para mi gusto, pero por lo menos me da otra óptica. Para eso tenemos, habré leído 7 u 8 historias argentinas. Voy a ser honesto, las últimas décadas de la colonia y la Revolución de Mayo. No sé, bueno, es que me he leído toda la historia argentina, porque además es bastante accidentada, y cuando uno terminó de leer la Revolución de Mayo ya entran otras turbulencias y entonces los datos se nos van perdiendo, ¿no? Etienne de la Bohème justamente había leído la amistad que lo unía con Montaigne. Entonces, como en esa época estaba, la novela yo la escribí en el 2010, cuando se estaba cumpliendo el bicentenario. Ahí me deslumbró Moreno y ahí empecé a juntar material. En ese momento también estaba leyendo a Montaigne, que nunca había leído los ensayos, y Montaigne me llevó a su amigo Etienne de la Bohème. Leí ese ensayo sobre la servidumbre y dije, pero esto es Robespierre, esto es lo que Moreno, al que decía Robespierre del Plata, no en vano, supongo que también lo habrá leído. Vamos porque no es necesario que todos ustedes sepan de qué estamos hablando. Etienne de la Bohème fue un joven que vivió al comienzo del siglo XVI, casi contemporáneo a Maquiavelo. Fue muy amigo de quizás el gran inventor del género llamado ensayo, que fue Montaigne. Etienne murió muy joven, a los 19 años, y dejó un solo escrito, que es muy breve, que se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria. El título ya merece el entusiasmo de cualquier lector. Se lo recomiendo, hay muchas ediciones. Ha sido como una suerte de libro incendiario que incluyó a las grandes tradiciones anarquistas, sobre todo. En ese libro, muy sintéticamente, y yo quiero discutirlo con Alejandro, Etienne se hace una pregunta, los traslado a ustedes al periodo inmediatamente posterior al descubrimiento de América. Colón acababa de llegar a estas costas, el momento en el que Europa vivía todavía el tiempo del Renacimiento, que se iba conformando algo que todavía no tenía ese nombre, pero que iba a terminar siendo el Estado, todavía incipiente. Etienne recibe noticias
porque ya llegaban a Europa, de estas geografías, las primeras noticias de esos pueblos caribeños que vivían sin conocer la propiedad privada, que parecían no tener autoridades, que eran absolutamente libres, que andaban como Dios los había traído al mundo, que vivían frugalmente pero no les faltaba nada. Era como si se hubiera llegado al paraíso. Y la Europa de Tien era una Europa que olía a guerra, que olía a inmundicia, porque a mí América olía bien, Europa olía horrible, horrible. Cuando llegaron los conquistadores, la primera impresión de quienes vivían acá no era que llegaban dioses luminosos. Si llegaban dioses, no se habían bañado nunca. En cambio acá, por supuesto que sí. Entonces Tien, como algunos otros, se enfervorizó leyendo las crónicas, las primeras crónicas del descubrimiento de América, que remitían al estado paradisíaco. El paraíso existía, era posible, había otro modo de vivir, de organizar, donde la propiedad, los títulos nobiliarios, los reyes, la iglesia, todo eso no existía. Entonces Tien de la Boëthieu, en ese opúsculo que es breve pero que es muy profundo, se hace varias preguntas, pero se hace una que a mí siempre me impactó y me conmovió, y que cuando hago el esfuerzo, todavía hoy lo hago, de leérselos a estudiantes, sin decirles siquiera cuándo se escribió ni quién lo escribió, les suele producir un efecto como de asombro. Piensan que es un rebelde contemporáneo o un revolucionario de no hace demasiado tiempo, y sin embargo un joven perdido allá en el siglo XVI y que fue rescatado gracias a que Montaigne se hizo famoso y mantuvo la fidelidad a la memoria de su amigo. La pregunta que se hace Etienne es extraordinaria. Dice, ¿por qué los muchos que todos juntos tienen miles de brazos y ojos y piernas, aceptan someterse al poder del uno que apenas tiene 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos? ¿Por qué los incontables? ¿Por qué la humanidad acepta que uno, el tirano, el soberano, el rey, el padre, pónganle el nombre que ustedes quieran, ejerza el poder y los muchos se resignen a aceptar que el uno los domine? Hasta ahí la inquietud de Tien, diría uno, es ya interesante, pero no es lo mejor del asunto. Lo más impresionante es la respuesta que Tien le da a ese por qué. ¿Por qué si los muchos, con solo mover sus cuerpos y rebelándose, podían volar y hacer saltar en 1000 pedazos cualquier poder, aceptan someterse, aceptan entregar su libertad? Por eso se llama el discurso sobre la servidumbre voluntaria. Habla de nosotros. Etienne dice, porque la mayoría acepta someterse no por temor, no por recibir la violencia del otro, sino porque está fascinado ante el poder del uno. Esa idea, la fascinación, trasladémonos a nuestra época. Piensen ustedes en lo que tantas veces hemos discutido. ¿Por qué aceptar la injusticia, la desigualdad? ¿Por qué aceptar que apenas un puñado de personas, no mucho más de las que hoy están por acá, sean los dueños de la mayor riqueza de la humanidad y la inmensa mayoría de los seres humanos viven en condiciones paupérrimas? ¿Por qué pocas veces los pueblos se rebelan? Etienne
allá lejos de hace tiempo, introduce un concepto que Moreno lo conocía muy bien también, pero lo pensó desde otro lugar. Esta idea de la fascinación, uno puede traducirlo en la creencia, la ideología, lograr que el otro me acepte como su soberano, no solo porque le pegue un garrotazo en la cabeza, porque eso tiene los días contados. Tarde o temprano, el que solo usa el garrote es rechazado por su pueblo, por su sociedad. En cambio, el que logra producir fascinación, admiración, un temor fascinado, logra construir un mecanismo de dominación que tiene grandes posibilidades de desplegarse. Filósofos posteriores tomaron a Etienne y lo llevaron hacia la reflexión contemporánea. Me pregunto por Moreno, porque Moreno, lo decía Alejandro y en el libro le presta mucho atención a eso, introdujo entre nosotros, por ejemplo, las ideas de Rousseau, tradujo el contrato social de Rousseau y se identificó muy profundamente con la figura de Robespierre. Robespierre fue el gran líder de la Revolución Francesa y al mismo tiempo ejerció con mano de hierro la revolución como apuesta por la libertad. Pero lo hizo de un modo muy diferente a como Etienne imaginaba la lucha contra la servidumbre y la lucha por la libertad. Porque Etienne imaginaba la inocencia, imaginaba la espontaneidad de la libertad naciendo de nuestra propia condición natural. Lo que no es natural en el ser humano es la obediencia, dice Etienne. La obediencia es antinatural. En el estado de naturaleza, recuerdan ustedes, y eso le importa a la filosofía política, que muchas veces se debatió dos modelos de concepción de la humanidad. Uno que decía que el hombre es bueno por naturaleza y otro que decía que el hombre es malo por naturaleza. Agreguemos mujer, antes se decía hombre solamente, el hombre y la mujer. ¿Son buenos por naturaleza o son malos por naturaleza? La verdad que triunfaron genéricamente los que plantearon siempre la maldad como estructural a la vida humana. Y que por lo tanto, para impedir que la maldad dominase plenamente la vida humana, había que reprimir a la vida humana. Y el Estado, el poder, la violencia se utilizó para frenar la condición naturalmente mala. Malo se puede interpretar de múltiples motivos, como exceso de pulsiones eróticas, como deseo desenfrenado, como maldad en general. Pero también había otra concepción, la de la bondad, que planteaba que en realidad fue la sociedad la que se metió en la naturaleza de los seres humanos y la contaminó. Rousseau decía que la primera vez que alguien trazó un límite para demarcar un territorio e introdujo el concepto de propiedad, ahí comenzó la maldad. Que la maldad es un problema de la sociedad. Y están aquellos otros, desde San Pablo en adelante, que el pecado originario es el origen de la maldad. Etienne ni cree en San Pablo, ni cree estrictamente en aquellos que consideran que el hombre es malo por naturaleza. Todo lo contrario. La libertad es lo propio del hombre y la dominación es la expropiación de la libertad. Y aceptamos cotidianamente que nos expropien la libertad. Kant, mucho después, en otro libro muy chiquito, pero muy famoso, porque es un texto muy breve que se llama ¿Qué es la ilustración?, también se preguntó por qué la mayoría acepta que otro piense por ella. ¿Por qué aceptamos que nos receten la dieta que tenemos que comer, que nos definan los valores en los que tenemos que creer, que nos estructuren la vida, el cura, el padre, el médico o el rey? Y Kant en ese momento dice algo que no deja de ser sorprendente. Dice, por dos motivos. La mayoría prefiere, por pereza,
porque es fácil que otro resuelva mi vida, y por cobardía, porque pensar por uno mismo trae riesgos, es preferible someterse, diría Etienne de la Boétie ahora, al uno. Moreno, y en el libro de Alejandro eso está muy presente, es un hombre obsesionado por la libertad. Pero la libertad de Moreno no es la libertad de Etienne, porque Etienne tiene muy frescos los relatos de esa América mágica, esa fantasía que estaba allí del otro lado del Atlántico y que ofrecía la imagen de la absoluta libertad natural. Moreno, en cambio, es hijo de la Ilustración, es hijo del siglo XVIII, ya ha visto recorrer la historia de la conquista de América, comprendió perfectamente el dolor inmenso que se ejerció sobre los pueblos originarios, la violencia tremenda. Sabe lo que es el despotismo, Etienne lo sabía también, pero el despotismo como se despliega en la conquista y en la colonización, para Moreno son de alguna manera el mal. Y es contemporáneo de la Revolución Francesa, que es el momento histórico en que una revolución, quizás por primera vez, hace de la multitud, los anculós, los desposeídos, los desheredados, los actores de la historia. Pero no deja que ellos sigan haciendo la historia, sino que unos pocos iluminados son los que deciden el destino de la revolución. Y en el destino de la revolución está también su fracaso. Y como diría nuestro querido amigo Horacio González, en el fracaso de la Revolución de Mayo, porque fue un fracaso la Revolución de Mayo, está nuestra imposibilidad de terminar de construir un país mejor. Y en el libro de Alejandro yo sentí que estaba bordeando esa cuestión, pero lo hace de una manera que, insisto, es literaria. Literaria en el sentido de la literatura, de la creación, porque hay ficción. Él inventa. Por supuesto que inventa habiendo leído todos esos libros. Me hizo acordar porque uno siempre hace asociaciones libres, ¿no? Dijo Enrique de Gandía. Enrique de Gandía fue un gran historiador de la escuela liberal, tiene 3 tomazos sobre Mariano Moreno, discutió hasta el hartazgo y demostró que, según su teoría, era verídico, era cierto, el famoso programa, plan de operaciones de Mariano Moreno. Si pueden, consíganse, vayan a internet, lean el plan de operaciones de Mariano Moreno y van a ver lo que pensaba un revolucionario del principio del siglo XIX. Pero a mí me hizo acordar mi propia infancia, porque yo iba a una escuela en el norte del Gran Buenos Aires, cuya directora era la esposa de Enrique de Gandía. Era una señora maravillosa, alta, esa es mi imagen, mi recuerdo, de pelo oscuro, negro, ojos negros, de una bondad exquisita, que cuando la maestra faltaba, al grado donde faltaba la maestra, ella iba y nos narraba, según el momento en el que estuviéramos,